etapas clínicas. La definición va a ser que es un síndrome inflamatorio pericárdico con o sin derrame pericárdico. No es más que la inflamación de las capas del pericardio, que al inflamarse estas capas se rozan entre sí y causan dolor. Tenemos las etapas, principalmente tenemos la pericarditis aguda, que va a ser la inicial, que va a ser la duración de los síntomas de menos o 4 semanas. Tenemos la insistente o la subaguda, en donde el paciente no logra recuperarse luego de las 4 semanas y llevamos para los 3 meses. Y el dolor y la inflamación sigue de forma continua. Y también vemos que el paciente, si queremos bajar las dosis de los fármacos, no va a mejorar para nada. Luego tenemos la crónica, que la inflamación ya se vuelve un problema y ya estamos en los 3 meses. Y tenemos la recurrente, tenemos que el paciente ya había presentado pericarditis aguda antes, pasó semanas, ya no hay dolor, el PCR estaba bien y de la nada vuelve a ocurrir la inflamación del pericardio. Luego tenemos la semiología del dolor pericárdico y características de fenotipos clínicos. La semiología aquí es clara, está presente en el 80% de los pacientes. Lo vamos a ver por la naturaleza, la posición del paciente y la gradación de base anatómica. Vemos que el dolor va a aumentar con inspiración, tos y deglución. Esto va a pasar porque el pericardio está en contacto íntimo con la pleura de los pulmones y el esófago. Entonces, al toser, a agarrar aire o a tragar comida, se van a mover estas estructuras y van a hacer que se rocen estos, causando el dolor. Tenemos también que el paciente empeora en decúbito supino, o sea, boca arriba. Entonces aquí lo que va a pasar es que el corazón y todo su peso va a descansar en el pericardio posterior y va a haber una presión que va a causar el dolor. Y también tenemos que aliviar en posición genupectoral. Asimismo, por gravedad, nosotros al inclinarnos hacia adelante, el corazón va a colgarse, entonces se va a despegar de la pared posterior y va a aliviar el dolor. Y tenemos la irradiación de base de borde del trapecio izquierdo. El nervio que va a inervar el pericardio va a ser el nervio frénico. El nervio frénico nace de las raíces cervicales C3 a C5, que también son las que van a dar la sensibilidad de la piel del músculo trapecio. Entonces el cerebro se va a confundir y el paciente va a sentir que le va a doler el brazo izquierdo cuando en realidad tiene una inflamación en el pericardio. Luego tenemos... Entonces ahí ella está dando el primer criterio diagnóstico, ¿verdad? Entonces no es solamente el dolor torácico, es el dolor torácico tipo pleurítico, ¿ya? Así tiene que ser la definición, dolor torácico tipo pleurítico, ¿ok? ¿Qué es tipo pleurítico? Ya lo está escribiendo ella de manera muy detallada. Al toser, al deglutir, ¿verdad? Posición supina, ¿ok? Mejora, sentándose, inclinándose hacia adelante, ¿ya? Y en posición prona, obviamente, ¿verdad? Entonces, dolor torácico tipo pleurítico. Entonces, no confundamos, ¿verdad?, con los que no son no pleuríticos. Yo puedo tener dolor torácico porque ayer hice algún tipo de ejercicio, pero eso no es pleurítico, ¿ok? Entonces, sigamos. Luego tenemos los fenotipos clínicos de la enfermedad. Tenemos el principal, que va a ser el pericarditis aguda, el autoinflamatorio exudativo puro. El sistema inmune innato se va a encender demasiado rápido, entonces vamos a ver que tenemos una fiebre alta, elevación masiva de reactantes, base aguda, o sea, el PCR y el BCG, tenemos los leucocitos elevados y tenemos, como ya es la inflamación pura, va a presentarse con una buena respuesta hacia la colchicina y el AINES. Está asociado a formas virales, como por ejemplo enterovirus, virus respiratorios, COVID, herpes, entre otros. Luego tenemos el autoinmune y las conectivopatías. Esta no se va a dar por un virus, sino por una enfermedad del sistema de fondo. Puede ser lupus o artritis. Aquí el dolor no va a desatarse inmediatamente, sino poco a poco. Entonces vamos a ver un PCR moderadamente elevado, pero persistente con positividad para anticuerpos.
y tiene una mayor tasa de progresión a la cronicidad. Esto porque la enfermedad aún está peleando con la inflamación del pericardio. Luego tenemos la supurativo o infección zoonoviral. En este vamos a ver bacterias o pus dentro de la bolsa del pericardio. Entonces, vamos a ver fiebre con escalofríos, afectación del estado general, shock séptico latente y alto riesgo de taponamiento cardíaco o constricción acelerada. Esto ya es una emergencia quirúrgica y se van a dar por neumococos, estafilococcus o tuberculosis. Luego tenemos el neoplásico urémico no inflamatorio sistémico. La base se llena de líquido, pero se va a dar por un cáncer o metástasis o porque el riñón falla a la filtración, entonces va a haber un exceso de toxinas en la sangre, o sea, la uremia. Entonces, aunque haya ausencia de síntomas o el PCR esté normal, va a haber derrames pericárdicos macroscópicos de rápida acumulación y silentes, o sea, en un ecocardiograma vamos a ver una gran ventana negra donde vamos a ver puro líquido alrededor del corazón. Luego tenemos los criterios diagnósticos clásicos. Esto se requiere cumplir al menos 2 de los 4 criterios clínicos principales. Van a ser dolor torácico pericárdico con las características semiológicas ya descritas anteriormente. Tenemos brote pericárdico. Las capas del pericardio, como están inflamadas, están secas, entonces no tienen lubricación. Entonces al latir del corazón, estas se van a rozar y van a causar un sonido superficial, rudo, audible en borde external izquierdo bajo. Es como que estemos frotando 2 cueros. Este es un signo semiológico 100% clínico, o sea que es muy característico de aquí. Bueno, de ahí tenemos cambios de caja evolutivo, tenemos una elevación difusa del ST con concavidad superior y depresión del PR. También tenemos derrame pericárdico y por último, esto no está como un criterio principal, pero también nos van a ayudar a diagnosticar, que va a ser lo del PCR y los biomarcadores. Entonces ahí en definitivo tenemos que la presentación clínica más un criterio adicional, o sea, 2 criterios principales. Bueno, tenemos la posible, que es solo uno, y la que no es nada, que no indica ningún criterio. Ya, ahí vamos a hacer una aclaración, ¿ya? Ahí vamos a hacer una pequeña aclaración. Esta es la guía número... ¿Qué fecha? Pero la fecha. ¿No te acuerdas la fecha? Bueno, hay una actualización, ya, la actual, ya, que salió en septiembre del 2025, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿cómo diagnostican pericarditis? La base es dolor torácico tipo pleurítico, ¿ok? Esa es la base, ¿ok? Tiene que estar presente el dolor torácico tipo pleurítico, de ley, ¿ya? Asociado, ¿ya? A roce pericárdico, ¿ok? O asociado a cambios electrocardiográficos, ¿ok? O asociado a derrame pericárdico. ¿De qué fecha es? Bueno, pero esta es una versión un poquito anterior, esa es por el negro. Ya. Ya. Entonces, dolor torácico tipo pleurítico asociado a roce pericárdico, ¿ok? Cambios electrocardiográficos o derrame pericárdico, y aquí incluye ya no como secundario, sino como principales, ¿verdad? Los hallazgos en la resonancia magnética o tomografía. Ya no los deja como secundario, como estaba en la guía anterior, sino que los pone como primarios, ¿ok? O presencia de marcadores inflamatorios. ¿Cuál marcador inflamatorio? El PCR. ¿Ok? Entonces, mire, amplió el abanico. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces,
La resonancia y la utilidad de los biomarcadores inflamatorios ya no son, ¿verdad? En esta parte, como explicó su compañera, de segunda línea o de opción, no, son principales. ¿Ya? Porque ya se observó la utilidad, también ya lo expliqué más adelante, ¿verdad? De estos marcadores para detección oportuna de la enfermedad, guiar el tratamiento y posiblemente también indicar cuándo lo suspendo en determinados casos especiales. ¿Ok? Entonces ahí vamos, hago una aclaración. Entonces en pericarditis, repito nuevamente, criterios diagnósticos, la base, dolor torácico tipo pleurítico asociado a roce pericárdico o derrame pericárdico o cambios electrocardiográficos o hallazgos en resonancia o tomografía, más resonancia que tomografía, o marcadores inflamatorios tipo PCR. ¿Ok? Lo que sí concuerdo con su compañera, si no tiene nada de esto, cero, no es, busque otra causa, ¿verdad? Si tiene solamente uno, solamente el dolor tipo pleurítico y no tiene nada más al resto de estudio, como que está medio dudoso, ¿verdad? Pero basta que tenga dos, o sea, la base, el dolor tipo pleurítico ya va uno, y cualquiera de estos, pericarditis. ¿Ya? Es pericarditis. ¿Ok? Entonces, ahí hacemos esa pequeña aclaración, ¿ok? Entonces, quedó claro esa parte, ¿verdad? Entonces, miren, hay un amplio abanico ahí de posibilidades que nosotros podemos ir indicando. Sigamos. Bueno, luego tenemos la evaluación básica versus avanzada. Aquí, principalmente... ¿Ya hago su uno? No, es que es lo mismo que está Ah, ya, lo que listo. resumí. Ya, ahí está. Aquí nos dice que, por ejemplo, no le vamos a enviar al paciente todos los exámenes del mundo, sino hay que clasificarlos de manera ordenada. Tenemos la evaluación básica y la evaluación avanzada. En la evaluación básica son evaluaciones que le vamos a dar de cajón al paciente que ya tenemos que tiene una sospecha de pericarditis. Entonces se va a mandar EKG para evaluar si hay cambios electrocardiográficos. Tenemos los biomarcadores cardíacos, que esto principalmente es para ver Ya, si... ahí vamos. A mí siempre me gusta ir recordando las cosas que ya hemos visto, ¿verdad? En medicina. Vamos con la semiología. Ya, derrame pericárdico. Semiología. ¿Cómo hace el diagnóstico semiológico? Derrame pericárdico. Ya, sí, es verdad. En el lado donde está también dependiendo del tamaño. ¿Qué más? Pero algo más específico. ¿Ah? No, pues timpanismo no, ustedes maten. Eso, muy bien, pues verdad. Entonces nosotros recordamos la zona, ¿verdad? Entre cuarto y sexto espacio por dentro de la línea medio clavicular. Esa zona es mate porque es la zona de percusión cardíaca. Pero no puede pasar de la línea media, ¿verdad? Si ya pasamos de la línea media, por fuera tiene que estar timpánico, ¿verdad? Pasamos la línea media, sonoro, perdón. Entonces, y percuto mate, entonces ya no, pues ahí quiere decir que hay un derrame pericárdico asociado, ¿verdad? Entonces era el signo de Gendrin positivo, que es muy importante porque eso es una emergencia, ¿verdad? Entonces el paciente hay que puncionarlo, ¿ya? Hacer una pericardiocentesis, ¿ok? Obviamente el paciente viene disneico, con presión arterial baja, ya. Eso es un derrame pericárdico. ¿Qué datos semiológicos teníamos para un taponamiento cardíaco? Taponamiento, se obstruye el tracto de salida. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? A ver. La abolición de los ruidos. Ruidos cardíacos agudos. Ingurgitación yugular. A ver, ¿cuál es? Ya hipotensión, muy bien. Entonces tenemos ya los 3 puntos, ¿verdad? Entonces ya bien, estamos ya acordándonos de cosas, ¿verdad? Entonces, la ingurgitación es muy importante. Eso para permanecer ingurgitado en inspiración y expiración, ¿ya? Pero no escuchar ruido cardíaco tiene que ser mucho más llamativo, ¿verdad? Perfecto. Entonces miren cómo ya estamos recordando ciertas cosas, ¿verdad? Y el roce pericárdico. ¿Cómo realizaban ustedes la maniobra para el roce pericárdico? ¿Cómo la distinguían del fronte pleural? Porque son casi iguales. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo lo diferenciaban semiológicamente? A ver, ¿qué les enseñaron? Porque al expandir la orina, al paciente al expirar tenía dolor.
No, pero si tú dices que inspira, igual vas a escucharlo los dos. Ay, Bueno, la diferencia era que en el paciente usted escuchaba el frote pericárdico, indicándole que no respire. ¿Verdad? Simplemente esa era la única diferencia, ¿verdad? No respire, señor, y si persiste el frote, eso es pericárdico. ¿Ok? Nada más. Entonces, era una forma como diferenciarlo de manera semiológica. ¿Ok? Nos habló del electrocardiograma. Entonces, usted vio un signo de Gendrin positivo e hizo un electro, lo hará más adelante. O sea, tengo los riesgos y también lo que se... Pero ya ustedes ya saben, pues, ¿verdad? ¿Cómo observaría yo un electro en un paciente con un derrame pericárdico? No es pericarditis, es un derrame pericárdico. El derrame pericárdico, líquido alrededor del pulmón, ¿verdad? Asumiendo que es líquido, puede ser otras cosas, puede ser sangre, pus y otras cosas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo estaría el trazado electrocardiográfico en esos pacientes? Eso, muy bien, pan hipovoltaje, exacto. Todos los complejos son pequeños. Todos los complejos son pequeños, porque la transmisión, ¿verdad?, hasta el receptor está aumentado debido a la presencia de líquido. Perfecto. Entonces, un pan hipovoltaje, ¿verdad? Entonces, eso es alguna característica clara. Entonces, usted rapidito va a buscar la calibración, 1 centímetro, 1 milivoltios, no está bien. ¿Por qué sale todo tan pequeño? El paciente viene disneico y todo, Gendrin positivo y pan hipovoltaje, ya es una pericarditis con derrame. ¿Ya? Entonces, usted ya va sacando ahí ya el diagnóstico, ¿verdad? Ya va viendo diagnóstico. Muy bien. Entonces, eso es en el caso del electrocardiograma, ¿verdad? El mismo ella nos va a hablar de lo específico en el electro, ¿ok? Biomarcadores cardíacos, ¿qué es eso? Biomarcadores cardíacos tenemos... Esto se pide para ver si la inflamación solo está en la bolsa pericárdica o si ya ha pasado al músculo. Luego tenemos... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los biomarcadores cardíacos? La troponina. Eso, la troponina. Entonces, usted me está diciendo que en una pericarditis siempre común no hay elevación de troponina, pues, ¿verdad? No tiene que haber, ¿ya? Y si se empiezan a elevar las troponinas, quiere decir que hay una complicación, ¿ya? Posiblemente ya está pasando de pericarditis a miocarditis, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Si hay una pericarditis ya diagnosticada clínicamente, pero con las troponinas elevadas, ya está afectando el músculo, ¿no? ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Sigamos. Luego tenemos el PCR y el BCG, que es para ver si la inflamación ya está en el cuerpo, y también el PCR nos ayuda a monitorear si ya el paciente viene con un esquema farmacológico, a ver si realmente está funcionando el fármaco. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo es eso que a ver si la inflamación está en el cuerpo? O sea, si ya está latente ahí. Ya, recuerden que la PCR es un marcador de inflamación, ¿verdad? Ya, en general. No nos indica dónde está inflamado. Simplemente es Solo indicación. si ya está. Exactamente. Entonces, si usted tiene el dolor tipo pleurítico y el valor le sale mayor de cuánto? ¿Mayor de cuánto? Entonces, PCR mayor de 1 unidad ya tenemos inflamación, ¿verdad? Pero en esto aquí va a estar sumamente elevado. Usted va a tener una PCR de 150, 200, 250, o sea, no van a tener valores de 10 sumamente elevados, ¿ok? Listo. Y luego tenemos el ecocardiograma transtorácica, que es para ver si hay derrame o si ya está habiendo un Ya, taponamiento. eso es más objetivo, sigamos. Luego tenemos la evaluación avanzada de resonancia magnética cardíaca. Esto no se lo hace a todos los pacientes porque es caro y también Ya. es muy lento. Ahí tengamos un cuidado con la interpretación. No se le hace a todos los pacientes porque es caro. Sí, ya. Pero también es indicado. Pero no es secundario. Claro. Ok, cuidado, se entiende eso de ahí. Ok, no se le hace a todos porque es caro. Toda la razón. ¿Ya? No se le hace a todos, ¿verdad? Porque hay pacientes que necesitan de manera más rápida, ¿verdad? Pero hay casos en los que son dudosos los diagnósticos. Por ejemplo, aquel que cursa con cirrosis, aquel que cursa con insuficiencia renal crónica, aquel que cursa con enfermedades de depósito cardíaco, con tejido amiloide. Entonces, como que en ellos la valoración es más complicada porque presentan otra sintomatología muy parecida a pericarditis, entonces yo tengo que afianzarme el diagnóstico, ¿ok? Entonces la resonancia me va a permitir tener este diagnóstico, detectar inflamación activa en ese momento, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a la resonancia, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Por eso hay
aplica cuando hay dudas diagnósticas, sospecha de miopericarditis o malevulación. Esto permite visualizar directamente si hay un edema en un realce tardío de dolinio. Esto es un contraste que cuando el pericardio está inflamado, esto se pega inmediatamente y lo vemos en la pantalla muy brilloso. Entonces ahí ya sabemos que hay una inflamación. Ahí decimos que está incendiado. Sí, sigamos. Luego tenemos el algoritmo de triaje de urgencias. Bueno, tenemos que el paciente llega a urgencias con una sospecha de pericarditis. Entonces le vamos a dar el esquema que dije anteriormente, el básico, que va a ser historia clínica, examen físico, EKG, el PCR, ecocardiograma, rayos X y todos estos biomarcadores también. Bueno, después nos preguntamos, ¿el paciente tiene un alto riesgo? O sea, ¿tiene características de alto riesgo? Si la respuesta es sí, nos saltamos todo ese algoritmo y vamos al final al cuadrito rojo, que es alto riesgo. Entonces, si tiene al menos como una complicación de alto riesgo, lo vamos a hospitalizar inmediatamente y vamos a buscar la etiología de la enfermedad y también vamos a comenzar con la terapia antiinflamatoria. Luego, si la respuesta es no, vamos a mandar al paciente a su casa con el tratamiento farmacológico y lo vamos a citar para 1 o 2 semanas después para ver cómo va el tratamiento. Si el tratamiento va bien, el paciente ya no tiene dolor y el PCR está disminuido, tenemos que es un nivel bajo. Entonces mandamos al paciente otra vez a su casa a que termine el esquema Si la respuesta es no, vamos otra vez a la estratificación de riesgos. Entonces, si tenemos que el paciente no está grave, pero aún tiene dolor y también tiene el PCR elevado, tenemos un riesgo intermedio, en donde vamos a ver, ¿lo vamos a hospitalizar o lo vamos a seguir ambulatoriamente estrictamente ambulatorio? Y vamos a ver si ya la causa ya no es viral, sino ya es con una enfermedad que tiene anteriormente como lupus, artritis o... Ok, entonces, ahí está bien, ¿verdad? Entonces, si presenta complicaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir valorando. ¿Hay fiebre persistente? ¿O la tienes en la siguiente? Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos los criterios de alto riesgo que nos van a ayudar con el triaje anterior. Bueno, tenemos que se van a evaluar con signos físicos y imágenes. En primero tenemos signos y síntomas de taponamiento cardíaco, donde tenemos hipotensión, ruidos cardíacos apagados y ingurgitación yugular. Luego tenemos también fiebre que es mayor a 38, donde nos van a dar que es una causa bacteriana. También tenemos pericarditis efusiva constrictiva, que es la combinación donde hay derrame, pero además la bolsa ya se pone rígida. Tenemos falla en la terapia de los AINES y tenemos pericarditis incesante, que la inflamación lleva semanas. Y en criterios de imágenes tenemos que el derrame pericárdico es grande, es mayor a 20 milímetros de espacio negro de líquido. Tenemos obviamente taponamiento cardíaco y tenemos el extenso LG, que es lo que dije, lo del contraste que se ve en la imagen. La adaptación de los Ok. Ya, entonces, mire, yo siempre le digo, apréndanse lo más grave. Ya. Porque lo leve y moderado, bueno, eso ya podemos leerlo, pero lo más grave siempre tenemos que detectarlo, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que ella mencionó, aparte de los datos de taponamiento y fiebre, ¿verdad? La pericarditis constrictiva. Y eso es algo que hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Generalmente cuando ya hay una infiltración de tipo bacteriano se forma pus. Ya, y esa pus forma tejido cicatrizal. Prácticamente ese pericardio se vuelve un cartón. Ya, no expande y termina ahorcando el tracto de salida de los ventrículos. Entonces ahí ya no es simplemente una pericardiocentesis, porque usted funciona y eso ya está con bandas de fibrina, está secado, está encapsulado. Entonces usted no succiona nada, ¿ya? No succiona. Entonces ya ahí hay que llamar al cirujano cardíaco porque hay que liberar toda esa bolsa pericárdica, prácticamente retirarla, ¿verdad? Entonces, estos son los criterios ahí. Yo sí les diría a ustedes, préstenle mucha atención, ¿verdad? Para que conozcan, ¿verdad?
signos y síntomas de taponamiento, pero la fiebre es persistente, mayor de 38, ¿verdad? No es que tengo fiebre y me voy al hospital, no, ¿verdad? Él iba a tener fiebre porque es de causa viral, es persistente, pericarditis constrictiva. Dice que el tratamiento, ¿verdad? Si ya usted ve que en una semana con AINE no siente mejoría, ingréselo más. No hay una semana que esté con tratamiento y no mejore, ingréselo al hospital, ¿verdad? ¿Ya? Y esa pericarditis que es incesante, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes los puestos bien determinados, ¿ok? Sigamos, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento. Lo primero que hay que hacer es la evaluación clínica. Como mi compañera lo había dicho, con una historia clínica completa, examen físico completo, exámenes complementarios como radiografía, ecografía, electrocardiograma y también es mandatorio solicitar biomarcadores como las troponinas específicas, el ProBNP y el PCR. En el segundo paso está la estratificación del riesgo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos con el paciente? Para eso, una vez confirmado el diagnóstico, la regla de oro es no tratar al paciente en primer lugar, sino que saber en qué estrato lo vamos a tratar, ya sea dentro del hospital o de manera ambulatoria. Entonces, para esto tenemos diferentes alertas, ¿verdad?, de criterios. Tenemos los criterios mayores, como fiebre mayor a 38 grados centígrados, un inicio de síntomas súbito, derrame pericárdico grande mayor a 20 milímetros en un electrocardiograma, taponamiento cardíaco y una falta de respuesta al tratamiento con AINES o aspirina. Y dentro de los factores, entre los criterios menores está la pericarditis asociada a miocarditis o miopericarditis, inmunodepresión, trauma y también están, si el paciente está actualmente en un tratamiento con anticoagulantes orales. Entonces, si el paciente tiene alguno de estos criterios, se lo hospitaliza. Ahora, el tratamiento lo podemos dividir en dos, medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, en primer lugar, lo que hay que hacer es restringir la actividad física, muy aparte de las actividades sedentarias que tenga el paciente. Ya, esto de aquí es en la guía, esto de aquí es algo novedoso, ya que ahorita se restringe completamente cualquier tipo de actividad en un tiempo personalizado. Antes se lo decía que tenía que estar en reposo, pero durante un par de semanas o un tiempo determinado, pero ahora es hasta que los síntomas cesen. Más o menos cuánto tiempo, o sea, por estándar. En la nueva guía. Ajá. O sea, hasta que cese. Sí, pero más o menos cuánto. Claro, porque tenemos que darle un valor a ver. Claro, después de 6 meses, un año. Eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recuerden que la crónica pasa a partir del tercer mes, ¿verdad? Pueden hacer un intento a partir del tercer mes de actividad muy leve, ¿verdad? ¿Ya? Pero al sexto mes ya podría tomar un tipo de actividad leve moderada, ¿verdad? Entonces, cuidado, en pacientes con pericarditis subestiman, porque esos son cuadros virales los más comunes, no hay señales de alarma, ¿verdad? Como ya vieron, ¿verdad? Una fiebre que cede con el uso de antipiréticos, ¿verdad? Solamente es el dolor torácico y ustedes lo ponen a hacer actividad física, ¿no? Ese paciente puede claudicar, puede tener un paro cardíaco y bueno, complicar más el cuadro clínico, ¿verdad? Sigamos. Ya, en caso de que el paciente, aunque esté en reposo estricto y tenga una frecuencia cardíaca mayor a 75 latidos por minuto y tenga síntomas, también es factible administrarle beta-bloqueantes para poder reducir la frecuencia cardíaca y reducir el roce pericárdico. Dentro de los criterios de alta va a estar la ausencia total completa del dolor torácico, un electrocardiograma normal, PCRs niveles normales y resolución, ausencia de derrame pericárdico en el ecocardiograma. Ahora, el tratamiento farmacológico. Empezamos con el primer episodio, que va a ser la pericarditis aguda. ¿Ya? El objetivo del tratamiento es el alivio sintomático, la remisión rápida del cuadro clínico y también evitar la complicación más frecuente, que es la pericarditis recurrente. Entonces, en este caso, la guía nos recomienda una terapia combinada de un AINES o aspirina más una colchicina. ¿Ya? La aspirina se la da en dosis de 750 a 1000 miligramos 3 veces al día.
durante 1 a 2 semanas. Asimismo, el ibuprofeno de 600 a 800 miligramos y la indometacina de 25 a 50 miligramos. La indometacina se utiliza cuando el paciente no tolera o bien no tiene una respuesta adecuada a los aires o a la aspirina. Y la aspirina es más utilizada en pacientes que tengan cardiopatía isquémica asociada. Ya, pero ¿cuál es la piedra angular de esa? De las tres, ¿cuál es la que sine qua non siempre que tiene que estar presente? La aspirina. La colchicina, ¿verdad? Ah, Sí, la colchicina es la piedra angular ahí en el tratamiento, ¿verdad? La colchicina. claro, la colchicina La asociación más frecuente es ibuprofeno, definitivamente. Y lo que dijo su compañero está muy bien. Y si es posterior a un infarto, ¿verdad? Es como se llama la aspirina, ¿verdad? Pero la nueva guía nos dice, empiece con triple terapia. ¿Ya? Pero la que no puede faltar es la colchicina. No puede faltar. Esa es la piedra angular. ¿Ok? La dosis la dijo muy bien su supervisora. Quisiera que las repita nuevamente. ya, Aspirina. La aspirina va de 750 a 1000 miligramos, la ibuprofeno de 600 a 800 miligramos y la indometacina de 25 a 50 miligramos. De 1 a 2 semanas, 3 veces al día. Entonces, Imagínense, 1 gramo de aspirina cada 8 horas. ¿Ya? 1 gramo estamos hablando. Entonces, de estos 3 medicamentos, escogemos una de acuerdo al caso y adicional le agregamos ahora sí la colchicina. ¿Ya? La colchicina durante 3 a 6 meses y la dosis es de 0.5 miligramos 2 veces al día. Pero en caso de que el paciente pese menos de 70 kilogramos, lo podemos reducir a 0.5 miligramos por día. Ya, bueno, y algo importante de la colchicina es que de aquí no pasa por un proceso de reducción de dosis, ¿ya? Simplemente se lo termina de dosificar a los 3 o 6 meses. En cambio, los otros medicamentos sí los tienen. Después de 1 a 2 semanas, o en caso de que el paciente haya respondido correctamente a la terapia, la aspirina pasa a ser de 750.000 a 250 miligramos pasando 1 a 2 semanas. Entonces se va a reducir este valor pasando ese tiempo. El ibuprofeno asimismo pasa a ser a 200 miligramos y la indometacina pasa a ser a 25 miligramos. ¿Y para qué se hace eso? Eso sirve para... Ya. Sí, porque si fuera corticoide, sí, por el ritmo circadiano y toda la vaina, ¿verdad? Se hace eso para, en ese punto de corte, volver a hacer los biomarcadores, ¿ya? Para ver si no hay en ese momento una recidiva de la enfermedad, ¿ya? Si el biomarcador usted le hizo en ese punto de corte sigue bajo o normal, perfecto, quítelo, ¿verdad? Pero si en ese punto de corte usted le hace los biomarcadores y repuntan levemente, no, sigue, no puede suspender, ¿ya? Entonces, riesgo de recidiva con la enfermedad, ¿ok? Entonces, ese punto de corte es muy importante ahí, siempre analizarlo, ¿ok? Sigamos, ¿qué más? Estamos Bueno, bien. entonces en caso de que el paciente no responda a esta primera línea de tratamiento, la segunda línea de tratamiento va a ser el uso de corticoides a dosis bajas a moderadas, siempre y cuando se le acompañe de la colchicina. Ya, entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque el uso de corticoides en estos casos es de alto riesgo. Entonces, para estos corticoides también va a haber un proceso de disminución de dosis. ¿Ya? El corticoide, en caso de la prednisona, cuando se utiliza más de 50 miligramos, que la guía dice que no es recomendable usarlo, pero solamente en casos específicos, de 50 miligramos pasa a 10 miligramos por día cada semana o cada 2 semanas. Si empieza de 50 a 25, se lo disminuye de 5 a 10 miligramos por día cada 1 a 2 semanas. Y si es de 25 a 15, 2.5 por día cada 1 a 4 semanas, cada 2 a 4 semanas. Pero llegamos a un umbral, llegamos a un punto muy bajo que va a ser de 15 miligramos. En este caso hay que tener mucho cuidado porque es cuando generalmente aparecen las recurrencias, la pericarditis recurrente. Entonces aquí se lo disminuye aún con menor dosis, de 1.25 a 2.5 miligramos por día, cada 2 a 6 semanas. Y algo que me había olvidado es que en la terapia de primera línea la gastroprotección no es obligatoria, entonces también se le agrega un inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol o esomeprazol.
Y bueno, en caso de que no sirva esta terapia combinada con corticoides, se le manda una triple terapia con el corticoide, la colchicina y también un AINE. Ya, en caso de que no sirva esta terapia, triple terapia, se le manda un tratamiento biológico avanzado. ¿Ya? Ya, entonces ya habíamos tenido, ¿verdad?, la pericarditis aguda. Tratamiento estándar, colchicina, AINES, ¿y cuál más? Y la aspirina. Ya, ese es el tratamiento. ¿Ok? Recuerden que aspirina, ¿verdad? Y la AINES, 2 semanas, nada más. La colchicina sí puede extenderse 3 meses. ¿Ok? Porque si no ya pasamos a crónico, hay que investigar otras causas. ¿Ok? Entonces ese es el lapso de tiempo en que ya el paciente debería estar recuperado. ¿Ok? Y ahí empezar a ver si a los 3 meses empieza a hacer algo de actividad física leve, ¿verdad? Pero usted fue descalonando, hizo contaje de biomarcadores y empezaron a elevar. No, esto no va a cesar. Entonces ya a partir de esos 3 meses usted ya empieza a valorar. ¿Utilizo corticoides o no? Corticoides no tenemos que utilizar en pericarditis entrada. Nunca, nunca. Es más, si nunca los damos, mejor. Nunca. ¿Ya? Porque el corticoide produce pericarditis recurrentes. ¿Ya? Es un factor de riesgo para pericarditis recurrentes. Entonces, tratar de no darlo. Pero hay casos especiales que indica su compañero. ¿Ya? Entonces, donde sí tenemos que dar. Por ejemplo, nos acordamos un poquito de la pericarditis tuberculosa, ¿verdad? Nos acordamos de la pericarditis tuberculosa, ¿verdad? Habían dos patologías en tuberculosis en las cuales tenía que administrar corticoides. Meningitis y la pericarditis tuberculosa. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, usted empezó los antifímicos, ya en los 2 meses ya tenía que haber alguna seroconversión, no se lo convierte y empieza con dolor torácico, hasta que lo termine de investigar, está ligofeco, ¿verdad? Entonces, las dosis, jugar con corticoides no es tan fácil, ¿ya? A veces yo veo que ciertos médicos lo utilizan, es vitamina, eso de ahí, eso no pasa nada, no, pasa bastante, ¿ok? Aquí le ponen la dosis, mire, ¿ves? 0.2 a 0.5 miligramos, y yo les recomendaría que se mantengan con esta dosis, 0.5, ¿ya? La dosis se puede incrementar hasta 1 miligramo, en verdad la dosis va de 0.5 a 1, pero siempre en corticoides 0.5, ¿ya? Para si vas a darle a algún paciente. Parálisis facial, 0.5, causa viral, ¿verdad? Si tiene una neuropatía herpética, 0.5, no hay ningún problema, ¿verdad? Si por ahí hay un pulmón levemente estresado por COVID, 0.5, ¿ya? No pasa nada ahí, siempre en la mañana, ¿ok? Y tienes tu efecto antiinflamatorio. Entonces, si un individuo pesa 70 y das una dosis de 0.5, ¿cuánto más o menos es? 0.5 por 70, 35, ¿verdad? Entonces usted lo redondea a dosis de 30 miligramos. Vamos a empezar de 30 miligramos, ¿verdad? Y le damos todos los días en la mañana, nunca en la tarde ni en la noche, ¿ya? No dexametasona, prednisona, ¿verdad? 30 miligramos todos los días en la mañana, 2. Ahí le mantenemos unas 2 semanas, ¿ok? Y luego el decalonamiento, para no hacerlo tan complicado, bajamos 5 miligramos cada semana, ¿ok? Ya usted llegó a 5, ya se acabó, ya no hay necesidad de seguir decalonando, ¿ok? Suspende, ¿ok? Entonces, esto de aquí, las dosis más altas, vamos a dejarlo ya cuando el paciente esté ingresado, ya, no juguemos a más de eso, ¿ok? ¿Ok? Si es que en algún momento le toca dar a usted corticoides, pero lo preferible es evitarlo, ¿ok? Sigamos. Me he olvidado decir que en pacientes que tienen terapia con corticoides hay que también manejar la protección metabólica ósea con calcio y vitamina D. Ya, ahora, para consolidar todo lo que hemos hablado, este es un esquema, un algoritmo de tratamiento. Entonces, en primer lugar, el paciente llega con un diagnóstico confirmativo de pericarditis. Entonces, como primera línea es restringir la actividad física, ¿ya? Agregarle tratamiento combinado Nada de actividad física, ¿verdad? Nada. ¿Ok? El tratamiento combinado tiene que quedar claro. del AINES con la aspirina y la colchicina. Entonces, aquí tenemos que evaluar la respuesta médica. Ya, si el paciente nos da una respuesta favorable, le hacemos el desvanecimiento o la reducción de dosis del AINES o la aspirina. Y la colchicina la mantenemos por 3 a 6 meses.
En caso de que no, decimos que la pericarditis es un tipo de pericarditis recurrente o incesante. Entonces pasamos al color abajo. Pero también si de plano el paciente no tolera o no tiene una respuesta al tratamiento adecuado, también pasamos al siguiente cuadrito amarillo. Entonces, aquí pasamos a la siguiente dosis, que es, a la siguiente terapia de segunda línea, en donde agregamos el corticoides con la colchicina. O de paso pasamos a la triple terapia agregando un AINES. Entonces aquí, si el paciente responde correctamente, hacemos el desvanecimiento o la agregación del corticoides y mantenemos la colchicina por 6 meses. Y en caso de que no, pues otra vez catalogamos a la pericarditis como recurrente. O si de plano el paciente no tolera corticoides o por alguna razón no está contraindicado, va a pasar al último escalón, que va a ser las terapias biológicas. Ya, estas terapias biológicas son de tipo con agentes anti-interleucina 1, los cuales van a bloquear la respuesta inflamatoria. Entonces esto es importante, ya que al momento de usar este tipo de tratamiento biológico nos ayuda a que los niveles de PCR estén normales y que los niveles los niveles de PCR estén normales para que el corticoide lo podamos eliminar. La finalidad de todo esto es eliminar el corticoide. Claro, PCR solamente maneja, PCR no, PCR es más específico, ¿verdad? Y ahí tenemos el anakinra, ¿verdad? Muy bien. Bueno, cuando hay casos de emergencia o el tratamiento no es lo suficiente, hay técnicas intervencionistas. Ya tenemos la pericardiocentesis, el cual es la técnica intervencionista por excelencia en la pericarditis. Ya, de aquí... Este es para derrame pericárdico. ¿Qué maneja el derrame pericárdico? ¿Qué especialidad maneja el derrame pericárdico? ¿A quién llaman ustedes? Hay un derrame pericárdico detectado. Llamen al especialista, ¿de acuerdo? ¿Ah? Sí, me llaman a mí, pero no soy yo. ¿Ah? No, derrame pericárdico, ¿quién lo maneja? ¿Ah? El cirujano cardíaco. ¿Ya? El cirujano cardíaco, él es el especialista llamado. Y eso siempre pasa, la gente confunde. Por ejemplo, me acuerdo que cuando era posgradista de R3, llegaba a coronaria. No, ¿cómo se llama? Hay un paciente con derrame pericárdico. Yo le digo, ya vi ahí. ¿Para qué le vas a ver? ¿Para qué? Yo por joder, ¿para qué? Digo, es que tiene derrame pericárdico, corazón. Sí, pero eso lo ve el cirujano. O sea, ya ven al cirujano cardíaco. No fregan, ya, porque no estaba centrado, ¿verdad? Entonces, el cardiólogo no hace ningún pito ahí. ¿Ya? No hace nada ahí. ¿Ya? Absolutamente nada. Eso es resolución netamente quirúrgica, procedimiento. Ahora las habilidades, la destreza. Si uno sabe hacer el procedimiento, sí, por ejemplo, yo sé hacer el procedimiento, se liberal. Pero eso ya son cualidades que yo me ha gustado hacer, ¿verdad? ¿Ya? Sí, yo siempre he sido netamente invasivo. Yo coloco catéter de diálisis temporal, permanente, marcapaso temporal, pericardiocentesis, derrame pericárdico, todo, ¿verdad? Yo hago de todo. Entonces, pero ya son cuestiones. Pero ahora estamos mucho con lo de medicina basada en evidencia. Entonces, si usted no está en la especialidad y se le muere, el familiar sí puede denunciarlo. ¿Ya? Sí puede denunciarlo. Entonces, he hecho obligado a que los especialistas sean especialistas del pulgar derecho, especialistas del pulgar izquierdo. Ahora es así. No, yo no veo el pulgar izquierdo, solamente veo el pulgar del lado derecho. Sí. Ahora la medicina se ha vuelto muy administrativa. Que si pasa en la muñeca, lo ve trauma. Entonces, si coge mano, lo ve cirugía plástica. ¿Ya? Que si es el ojo, lo ve el oftalmólogo. Pero si coge el retina, lo ve el retinólogo. Entonces, todo en medicina se complica, ¿verdad? Todo en medicina se complica. Entonces, solamente para que sepan, ¿verdad? Derrame pericárdico lo ve el cirujano cardíaco. Ahí tienen que interconsultar. ¿Ok? Sigamos. Ya, la pericardiocentesis, ¿verdad? Es un tipo de procedimiento percutáneo en la que se busca drenar todo el líquido acumulado dentro de las paredes pericárdicas. ¿Ya? Y esto está generalmente indicado para pacientes que tengan un tipo de taponamiento cardíaco cuando existe pericarditis bacteriana o neoplásica.
ya con la finalidad de poder extraer el líquido y llevarlo a estudio. También el pericárdico moderado grave, sintomático, que no responden al tratamiento. Y según la guía, para poder aumentar la seguridad del procedimiento, se lo tiene que utilizar junto a de guía, junto a una ecografía. Siempre. Siempre, aunque antes lo hacíamos a la ciega, ¿ya? Porque antes no teníamos, ¿no? ¿Verdad? Antes no teníamos eco era tener un lujo, era un lujo. A veces no teníamos ni los laringoscopios con luces, entubábamos al sonido, ¿verdad? Cuando ya uno toca, ¿verdad? Con el tubo, la vía respiratoria, el paciente siempre hace un... Ahí es. Ya, pero no es lo indicado. Acá con guía, porque donde ustedes funcionen el corazón, les hace parada cardíaca. Ya ha pasado, ¿verdad? Cuando van los R1 que recién hacen sus pininos y se paró. Además, el drenaje inicial no tiene que superar los 500 ml, ya que esto puede disminuir el riesgo del síndrome de descompensación cardíaca. Se expande muy rápido. Perfecto. Y se retira el catéter únicamente cuando el débito sea menor a 30 ml por día. Ahí se queda un catéter metido, ¿verdad? Ahí se queda y se le va drenando 50 ml cada 3 horas. Ahí todo eso es variable, ¿verdad? La cuestión es ir observando, ¿no? Bueno, casos mucho más complicados, ¿ya? Se hace la terapia quirúrgica. Esta aquí se reserva para pacientes con complicaciones o que no responden directamente al tratamiento médico. Entonces tenemos la ventana pleuropericárdica. Este de aquí va a estar indicado para pacientes que tengan un derrame pericárdico recurrente o recidivante, ¿ya? El cual compromete el compromiso hemodinámico. Entonces, este procedimiento consiste en crear una comunicación directa con el pericardio y la cavidad pleural, permitiendo que el líquido se drene de mejor manera y pueda reabsorberse. Después tenemos la pericardectomía completa, el cual es el tratamiento definitivo para la pericarditis constrictiva crónica. Ya, este de aquí es cuando no existe una respuesta al antiinflamatorio y consiste en la resección completa del pericardio y de acuerdo con la guía es 2025, hay que realizarla durante los primeros 6 meses, incluso al inicio de los síntomas, para poder asociarla a una menor mortalidad hospitalaria y poder dar unos mejores resultados a largo plazo. Y finalmente el pronóstico va a ser favorable si es que el paciente ha tenido un tratamiento oportuno, si es que el tratamiento lo ha hecho con colchicina, ¿verdad? Generalmente la remisión clínica ocurre dentro de 2 a 4 semanas y la mortalidad aproximadamente va a ser del 1%. Y las complicaciones graves generalmente no se ven, van a ser menos del 1% en cuanto a lo que es el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Muy bien, todo muy agradable la exposición de ambos. Entonces, chicos, yo los invito a ustedes que